Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche de este día número 111 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Segunda de Reyes capítulo 19 al capítulo 21. Así que busca tu Biblia, busca tu espada, poderoso el Señor, que hoy vamos a estar leyendo estos tres capítulos del 19 al 21 de Segunda de Reyes. Ahorita llegamos acá a Puerto Rico después de unas buenas vacaciones y merecidas vacaciones en familia. Fue un tiempo muy especial. Estuvimos celebrando el cumpleaños número 15 a mi chica. Así que estamos contentos, agradecidos del Señor que nos llevó con bien y nos trajo de igual manera. Como dice su palabra en el Salmo 121, que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Así que ya volvemos a la rutina, al trabajo, a la universidad, todas esas cosas. Oye, que son buenas también, son buenas, gloria a Dios. Poderoso Jesús, no todo puede ser vacaciones, pero nos gozamos en todo tiempo, amado. Sea en vacaciones, sea en el trabajo, sea donde quiera que estemos, siempre tenemos un tiempo para dedicarlo a la palabra del Señor. Sí, sacamos tiempo para orar, sacamos tiempo para ayunar, sacamos tiempo para congregarnos, sacamos tiempo para todas esas disciplinas espirituales, pero en la palabra de Dios también tiene que ser parte de nuestra rutina de vida, de nuestro día a día, de nuestro tiempo de búsqueda del Señor. La palabra del Señor es importante. Y fíjense que todos los días lo vamos haciendo poco a poco. Lo vamos haciendo dedicándole media hora, una hora a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque no queremos solamente leerla de una manera superficial, queremos entenderla, queremos estudiarla, queremos profundizar en estas verdades espirituales que hay en ella. Así que gloria a Dios que ya estamos terminando, ya mañana terminamos con Segunda de Reyes para pasar a Crónicas, para que veamos cómo día a día y poco a poco vamos avanzando, gloria a Jesús. Así que se puede, no se quiten, sigamos hacia adelante juntos, leyendo la Biblia juntos. Así que Segunda de Reyes capítulo 19, vamos a orar para comenzar con la lectura de hoy, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios mío, te alabamos. Glorificamos tu nombre, Señor, y reconocemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre, Dios mío, estás con nosotros, porque tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y en todo tiempo, Padre, podemos, Señor amado, leer tu palabra y disfrutar, Señor, de cada enseñanza, Dios mío, que tú tienes en ella para nosotros. Padre, ayúdanos en esta hora a entender, Dios mío, y comprender tu palabra. Danos la sabiduría, danos el enfoque, danos la retentiva que necesitamos, Dios mío, que podamos atesorar tu palabra, Padre, para que también podamos ponerla por obra, porque queremos, Señor, vivir la palabra. Queremos ser, Dios mío, Padre, hijos tuyos, Señor eterno, obedientes a tu palabra, Dios mío, y alcanzar, Padre, cada una de tus promesas para tu gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Segunda de Reyes capítulo 19. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto,
Eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová: No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria, combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: Así diréis a Ezequías, rey de Judá: No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí,
por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada, y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti?
Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye, palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: palabra de Jehová que has hablado. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto de aguas, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho a Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordén de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés, y todo lo que hizo, y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá?
Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa y el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso al pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Gloria al Señor. Hemos leído estos 3 capítulos de Segunda de Reyes, capítulo 19 al capítulo 21. Y vemos que en el capítulo 19 Ezequías está enfrentando una amenaza del rey de Asiria que se llamaba Senaquerib, quien desafía a Dios. Está desafiando a Dios, está ¿verdad?, proclamando que Dios no puede librarlos, o que Dios no los puede ayudar, que no vale la pena confiar en Dios. Así que vemos que hay un Ezequías que rasga sus vestidos, que pone cilicio, ¿verdad? Y esto era una manera de expresar el luto, de expresar dolor, de expresar quebranto. Cuando una persona estaba quebrantada, cuando una persona estaba, ¿verdad?, ciertamente en lamentación, pues lo que hacía era rasgar sus vestidos, o se vestía de cilicio, de esta tela áspera, o quizás, ¿verdad?, pues ciertamente ponían ceniza sobre su cabeza. Todas estas cosas eran señales de luto. O sea que estamos viendo que Ezequías estaba haciendo señal de luto, pero no solamente rasgó sus vestidos, no solamente se lamenta, sino que también dice la Biblia que fue y entró a la casa de Jehová. Así que es bien poderoso esto que le está haciendo. Porque a pesar de que rasgó sus vestidos, a pesar de que se lamentó, de que se dolió, no se quedó ahí. Entró a la casa de Jehová. Y eso refleja, ¿verdad?, en dónde estaba su fortaleza. Cuando estamos pasando por un momento de quebranto, cuando estamos pasando por un momento triste, cuando nos estamos lamentando, cuando sentimos, ¿verdad?, deseos de rendirnos, ¿a dónde recurrimos? ¿Haremos como Ezequías, que fue a la casa de Jehová, o nos refugiamos en otras cosas? Hay poder en Jesús. Así que ciertamente los sacerdotes eran los únicos que podían entrar más allá de lo que era el templo. Pero en este caso vemos que Ezequías, poderoso el nombre de Jesús, decide ir a la casa de Dios para buscarlo a él. Poderoso Jesús. Así que vemos que poderoso el Señor, él no entró al lugar santo, no hizo quizás como hizo un rey anterior a él que se llamaba Usías, que pensó que porque era rey podía hacer el trabajo de un sacerdote y ofreció, ¿verdad?, incienso, y eso hizo que terminara leproso, que muriera. Poderoso Jesús. En este caso vemos que hay un Ezequías que, aunque está entrando, poderoso el que vive para siempre, ciertamente no está yendo más allá de los límites que Dios le permitía. Así que él le envía a su mayordomo Eliaquín, a Sebna el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, al profeta Isaías. Fíjate que está buscando palabra de Dios, y él sabía que Isaías
poderoso Jesús era fiel a la palabra que Dios le daba. Y él decía, por medio de este hombre yo puedo saber, yo puedo consultar a Dios, yo puedo saber qué es lo que Dios tiene que decirme. Poderoso el que vive para siempre. Así que él le manda a decir a Isaías, dile que los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. O sea que en otras palabras, amado, esta frase también aparece en Isaías capítulo 37, versículo 3. Es una imagen fuerte, es simbólica, pero es también una metáfora. Fíjate que el parto se refiere a un momento crítico y decisivo y doloroso. Que el bebé a punto de nacer significa una situación inminente, que es algo que hay que ponerle un punto final, ¿verdad? Que, ¿verdad? Ella sentía, era como cuando una madre no tiene fuerza para dar a luz, pero está en el momento más crítico, pero siente que no tiene las fuerzas para salir adelante. Por eso es que Ezequías está mandando a estos siervos a que vayan a donde Isaías y le den esta palabra, como queriendo decir, yo sé que es tiempo, ¿verdad? De que quizás no tengo mucha fuerza, de que quizás no me siento en estos momentos preparado, pero es el tiempo de dar a luz. Es el tiempo, llegó el momento, gloria a Dios, pero la que va a dar a luz no tiene fuerza. O sea, está diciendo, Señor, en estos momentos yo siento que no voy a poder, yo siento que no tengo fuerza, dependo de ti, aleluya. Y eso es, ¿verdad? Ahí es donde la dependencia de Dios se vuelve absoluta, cuando ya nuestras fuerzas no son suficientes. Cuando no tenemos fuerzas, pero Dios sí. Por eso es que dice, ¿verdad? En 2 de Corintios que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gloria a Jesús. Así que Ezequías sabía que esas ofensas y blasfemias que Rabsacés había hablado no eran en contra de él como rey, eran en contra del Dios Altísimo. Y eso era lo que a él, ¿verdad? Lo tenía incómodo, inquieto, lo tenía molesto, lo tenía preocupado porque estaban hablando del nombre de Dios, hablando de la gloria de Dios. Aleluya. Así que Isaías le habla de parte de Dios y le dice, no temas por las palabras de esta gente. Yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. O sea, Dios estaba diciendo en otras palabras, tranquilo que tú no vas a tener ni que pelear. Tranquilo que tú no vas a tener ni que mover el ejército. Porque lo que yo voy a hacer, el juicio que yo tengo para ellos, entre ellos mismos se van a matar. Entre ellos mismos, poderoso Jesús, ellos mismos van a verse como enemigos unos a otros y van a terminar quitándose la vida. Así que esto tuvo que ciertamente haber aliviado a Ezequías. El hecho de que Dios le hubiera dicho que escuchó las palabras de Rabsacés. Eso, ¿verdad? Ciertamente. Y que él también se iba a encargar de él. Pero Rabsacés responde, no te engañe tu Dios, no escaparás como las otras naciones. Y tomó Ezequías entonces las cartas de esos embajadores. Y después que las leyó, subió a la casa de Jehová, las extendió delante de él y oró. Aleluya. Poderoso el Señor. Él ora al Señor y ciertamente deposita, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver ese ejemplo. Él trajo todas esas cartas de los embajadores. Él trajo todas sus preocupaciones, todos sus miedos, todas esas cartas las puso ahí en el altar, las expuso delante de Dios. Claro que el Señor sabe. El Señor sabe lo que va a pasar mañana. El Señor sabe lo que están diciendo esas cartas. El Señor sabe cuáles son las intenciones de sus corazones. Ciertamente Él dijo, yo no quiero escuchar otra cosa que no sea la palabra de Dios. Yo no quiero escuchar otra cosa que las instrucciones del Dios Altísimo. Aleluya, su nombre gloria. Así que
le está dejando el Señor saber, porque viene palabra de Isaías nuevamente, que Dios promete liberación y que los defendería por amor a su nombre. Así que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y Sennacherib se fue y volvió a Nínive, y allá sus hijos, ¿verdad?, lo matan. Y quien reina en su lugar es entonces Esar-Adón, su hijo. Poderoso Jesús. Pero yo quiero que usted sepa que entre que Sennacherib se fue y volvió a Nínive, a que sus hijos lo mataran, habían pasado 20 años. O sea que esto no pasó de un día para otro. Habían pasado ya 20 años. Y ahí es que entonces sus propios hijos se levantan contra él y lo matan. Tal vez, ¿verdad?, había pensado Ezequías que se había escapado del juicio de Dios y que, ¿verdad?, todo estaba bien, todo estaba en orden. Pero, amado, su final triste, ciertamente porque murió a espada por sus propios hijos. Fue algo sumamente triste, sumamente terrible. Pero ahí podemos ver, poderoso el que vive para siempre. Hay poder en Jesús. Como este hombre llamado Sennacherib, pues recibió el pago de su maldad, recibió el pago por causa, ¿verdad?, de sus palabras que habló también en contra del Señor. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que la oración cambia el panorama. La oración cambia todas las cosas. Cuando te amenacen, llévaselo a Dios. Cuando te envíen cartas, cuando haya muchos problemas, cuando te sientas preocupado, cuando te sientas ansioso, recuerda depositar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él, el Señor, tiene cuidado de nosotros. Ya en el capítulo 20 vemos que llegó la enfermedad a la vida de Ezequías, que le llegó una enfermedad como nos llegan a todos. Ya nosotros vimos a Eliseo y vemos que Eliseo murió de la enfermedad con la cual él la había enfermado. O sea, Dios permitió y esa fue la manera en la cual Dios determinó llevárselo, a través de una enfermedad. Así que vemos que a este hombre de Dios llamado Ezequías le llegó la enfermedad. Pero es ahí cuando él piensa que quizás va a mejorar, que Dios envía al profeta Isaías, que le dice: ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Le está diciendo: ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tus asuntos. Deja todo preparado porque vas a morir. Fíjate que no le dijo el día, pero qué privilegio que por lo menos está recibiendo un aviso, está recibiendo una alerta, ¿verdad? La mayoría de las personas, por no decir todas, antes de partir a este mundo, pues no reciben ese mensaje de parte de Dios. Claro, sabemos que hay siervos y siervas de Dios que sí, que el Señor les ha hablado, que les ha avisado, que se lo ha mostrado a familiares. Pero en este caso, amado, en este caso vemos, poderoso Jesús, que él tuvo un privilegio de que el Señor le avisara, porque pudo poner cosas en su vida en orden. Pudo, ¿verdad?, pensar cómo iba a proceder. Poderoso el Señor. Ezequías solamente tenía unos 39 años. Era un rey bastante joven. Y dice que tan pronto escuchó esta palabra de los labios del profeta Isaías, él vuelve su rostro a la pared en oración privada y comienza a recordarle a Dios que él había andado en integridad, que él había guardado su palabra, que él, ¿verdad?, se había apartado de pecado. Vive Jesús. Él no está haciéndolo, ¿verdad?, con un atrevimiento, porque él no está siendo un atrevido. Él simplemente tiene una relación con Dios y le está diciendo en otras palabras: Señor, yo he sido bueno. Yo creo, Señor, que yo no merezco esto. Yo creo, Señor, que esto no es lo que yo sembré. Yo pienso, Señor amado, que está siendo muy duro conmigo, ¿verdad? Eso era más o menos lo que pudiera estar, en otras palabras, diciéndole Ezequías al Señor. Así que mientras ya está saliendo por el patio el profeta Isaías, el Señor le dice: regresa.
y lo manda a darle otra palabra a Isaías. Vive Jesús, poderoso el Señor. Y le deja saber que lo iba a sanar, pero que también le iba a añadir 15 años de vida. 15 años de vida, y que en 3 días él se iba a presentar en la casa de Jehová. Y ahí entonces le pone una masa de higos sobre la llaga y entonces él queda sano. Así que vemos que la oración sí importa. Ezequías es un ejemplo de que la oración sí importa. Claro, no estamos diciendo que este hombre nunca iba a morir, pero la oración hizo que Dios le añadiera 15 años. O sea, la oración marcó la diferencia. Poderoso Jesús. Así que Ezequías está diciéndole a Isaías: ¿qué señal tendré que me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. ¿Verdad? Como una señal, entonces deciden hacer retroceder la sombra del sol. Fíjate que Dios no tenía que darle ninguna señal. Dios solamente le podía decir: ¿sabes qué? Créelo. Si no lo crees, pues no lo vas a ver, no lo vas a recibir. Sin embargo, si algo está haciendo el Señor en su misericordia, es que está tratando con Ezequías. Vive Jesús, y le da esta señal. Y Dios le da 15 años más de vida, pero iba a depender de él si esos años iban a ser vividos con sabiduría y para la gloria del Señor. Así que el rey de Babilonia, que se llamaba Merodach Baladán, envió cartas y presentes a Ezequías, y él les muestra toda la casa de sus tesoros. Allí había oro, había plata, habían ungüentos, habían especias, había una casa de armas, ¿verdad? Y todo lo que tenía se lo mostró, de tal manera que no había nada en esa casa que no se lo hubiera mostrado. Y fíjate que debió haber sido un halago que el rey de Babilonia, que es una superpotencia, se haya preocupado por el rey de Judá y por una nación humilde con poco poder. Pero esto fue una necedad de Ezequías que nació de su orgullo, ¿verdad? Buscando impresionar a hombres impíos. Vemos que entonces, gloria al Señor, actúa impulsivamente, y eso le trae más adelante unas consecuencias. Pero, amado, es una tentación común para muchos el mostrar cuán exitosos son, cuántas cosas tienen, qué dinero tienen, qué ropa se han comprado, ¿verdad? Todo lo que Ezequías tenía o había logrado fue por su temor a Dios, su fidelidad y su obediencia a Dios. Poderoso Jesús. Así que perdió una oportunidad de testificarle a los babilonios. Fíjate que tenías a los babilonios allí y podías aprovechar para sembrar la semilla de la palabra, para testificarle a los babilonios sobre la grandeza y la bendición de Dios. Poderoso Jesús. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué entonces no aprovechó la oportunidad? ¿Por qué actuó como un niño engreído y orgulloso? ¿Por qué entonces no estaba glorificando al Señor? Fíjate que Dios envió a Isaías, al profeta Isaías, y le dice: he aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Quizás Ezequías, creyendo que impresionaba a los babilonios, lo que realmente hizo fue mostrarle lo que tenían los reyes de Judá y lo que podían obtener de ellos. Así entonces, un día los reyes de Babilonia vendrían y se lo llevarían todo. Y ese cumplimiento lo vemos en Segunda de Reyes 24 y capítulo 25. Así que dice que: y de sus hijos que habrá engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea que no solamente era todo esto que estaba ocurriendo con Ezequías, no solamente era esto, poderoso el Señor, sino que ciertamente está hablando de que esto iba a tocar a su familia, a los hijos del rey. Y su respuesta fue: la palabra que has hablado es buena.
habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahí podemos ver un estado de indiferencia. Bueno, pues, fíjate, yo creo que la palabra de Dios es buena. Y creo que por lo menos en mis días va a haber paz y seguridad. O sea, olvídate de los demás, olvídate de los que vienen después. Olvídate, por lo menos en mis días hay paz y seguridad. Vive Dios. Así que un estado de indiferencia ante el anuncio de un juicio venidero. También vemos que construyó un acueducto para asegurar el agua dulce dentro de la ciudad, incluso cuando estuvieran en ataques. Y Ezequías muere y reina su hijo Manasés. Y Ezequías podemos ver que no terminó su reinado como lo empezó. Fue muy diferente. Por eso dice en paréntesis, poderoso Jesús, ¿verdad? Como un detalle a destacar, es que estaba su hijo Manasés. Estaba su hijo Manasés, el que ahora había comenzado a reinar. Y esto, ¿verdad? Lo quiero tocar en el capítulo 21 un poquito más. Pero vamos a ver cuáles fueron las enseñanzas de este capítulo 20. Bueno, que Dios escucha la oración sincera. Cuando oramos con sinceridad, cuando nos sentimos quebrantados, pues Dios escucha, Dios responde y Dios le extendió la vida a Ezequías. Después de una victoria o de algún milagro hay que cuidarse. Fíjate que Ezequías falló luego de que Dios hiciera un milagro en él. O sea que probablemente si hubiera muerto en aquel tiempo, hubiera muerto como un rey, ¿verdad? Quizás intachable. Pero ciertamente esos 15 años que le fueron añadidos, pues no sé qué le sucedió, que se, ¿verdad? Echó para atrás, de que quizás pues se dañó, de que quizás entonces poderoso Jesús comenzó a hacer cosas que no eran correctas. Por eso es que hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. El orgullo y la vanidad de mostrar lo material trae consecuencias. No todo está para ser percibido. Amén. No todo está para ser expuesto. No todo está para que todo el mundo lo conozca. Debemos aprender, poderoso Jesús, a glorificar a Dios y a reconocer que lo que tenemos lo tenemos por la gracia y la misericordia del Señor. Y no darle lugar, ¿verdad?, a la vanidad, a la vanagloria y al orgullo, que eso, mira, amado, le gusta a nuestra carne. Por más hombres y mujeres de Dios que seamos, por más que oremos y por más que ayunemos, tenemos que cuidarnos de la vanagloria. Tenemos que cuidarnos del orgullo espiritual. Tenemos que cuidarnos de la codicia, de las cosas materiales que van corrompiendo el corazón y también nos van alejando de Dios. Ya en Segunda de Reyes capítulo 21 nos habla del reinado de Manasés. ¿Ves que lo tocamos aquí en el capítulo anterior? Pero aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Más a fondo. ¿Por qué? Porque ciertamente, poderoso Jesús, Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Entonces, ahí es que entonces sacamos cálculo y decimos, bueno, pues ciertamente si tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y ya se había cumplido la palabra en la vida de Ezequías de que Dios le había dado 15 años, pues entonces este niño le nació después de que Dios le extendió la vida, después de que Dios hizo, ¿verdad?, ese milagro en su salud, es que entonces llega este hijo llamado Manasés. Entonces, si lo miramos más a fondo, cuando el Señor le está diciendo a Ezequías, ordena tu casa, es porque ciertamente en su casa no había un sucesor, en su casa no había un heredero que continuara con el trono. O sea, quizás ya era tarde decirle, ordena tu casa, conseguir una persona, tener un hijo, ¿verdad? Dejar las cosas establecidas para el día que yo muera. Vemos que, amado, que no había dónde dejar ese legado. Ezequías había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Había sacado las estatuas, los ídolos, los baales, todas estas cosas. Sin embargo, iba a morir y no tenía manos de nadie a quien dejarle eso. No tenía un hijo, no tenía un familiar, no tenía alguien a quien poder pasarle la batuta.
Así que le está diciendo, ordena tu casa. Ordena tu casa. Y ciertamente este hijo Manasés le nació durante ese tiempo de gracia, ¿verdad? Ese tiempo en el cual Dios le había extendido la vida. Así que este rey sí que fue malo. Sí que fue malo porque volvió a edificar lugares altos que su padre había derribado. Levantó altares a Baal, hizo la imagen de Acera, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a ellos, ¿verdad? Esa misma adoración que patrocinó a Acab con Baal y Acera, promovió también la idolatría astrológica, que ahí está hablando de los astros, de los diferentes signos, poderoso en nombre de Jesús. Todo eso, gloria al Señor, le estaba trayendo poco a poco el juicio de Dios, ¿verdad? El pecado que estaba subiendo ante su presencia. Así que Dios, ellos habían corrompido también la adoración al Dios verdadero en el templo. ¿Por qué? Porque hizo del templo un lugar de altares y de ídolos. Y pasó a su hijo por el fuego. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos. O lo que podemos ver de esto era una influencia satánica. Vemos brujería, vemos corrupción total. Y esto, poderoso el nombre de Jesús, es lo que vemos en el reinado de Manasés. Así que Dios promete juicio para Judá por esto. Luego Manasés muere y reina su hijo Amón por 2 años y anduvo en los caminos malos de su padre. Y vemos que los siervos de Amón conspiran contra él y lo matan en su casa. Y ponen entonces por rey a su hijo Josías, que sí fue un buen rey, ¿verdad? Así que podemos decir que la única aportación significativa y verdadera que hizo Amón fue producir a un buen líder y gobernante que fue Josías. Eso fue lo único bueno que aportó Amón, que aportó Amón, que produjo, ¿verdad? Y Dios trajo al mundo a un buen rey sobre Israel, que fue el rey Josías, poderoso el Señor. Así que, amados, hemos visto cada uno de estos capítulos. Y ya en el caso del capítulo 21, si hay alguna enseñanza que podemos extraer, es que el pecado trae consecuencias. Y que un mal líder hace daño a otros. Sean, ¿verdad? Porque las decisiones influyen. Sea también, ¿verdad? Porque son personas de autoridad. Vive el Señor. Pero un mal líder va a tener un efecto negativo en la vida de los demás. Por eso es que ser líder es una responsabilidad. Hay gente que son deseosos con los títulos, que les gusta ser líder, que les gusta estar al frente. Pero fíjense en que estos reyes de Israel, aunque quizás anhelaban estar ahí en el reinado, ciertamente no estaban haciendo lo bueno ante los ojos de Dios. Y hay una conciencia que nos deja saber que si no estamos haciendo las cosas bien, no podemos esperar a que Dios nos bendiga, a que Dios nos dé, a que Dios nos prospere. Nosotros necesitamos también entrar en obediencia, porque a medida que caminamos por obediencia, el Señor no va a fallar en cumplir, gloria a Jesús, y en darnos todo aquello que nosotros podamos necesitar. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación a su vida. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. A su nombre sea toda la gloria. Les amo en el amor del Señor.